Humano Derecho, Radio Estación, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con Alexander Madrid, director artístico de la compañía de danza de habilidades mixtas Ubuntu. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. Me encuentro en el estudio con Alexander Madrid, director artístico de la compañía de danza de habilidades mixtas Ubuntu. Hace 2 semanas, hoy es 10 de abril, hace 2 semanas estuve en uno de los ensayos en una de las salas del Teresa Carreño, porque ellos el 14, el 15 y 16 van a presentar un espectáculo llamado Después de la Caída en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Pero no es la primera vez que yo veo a la compañía, yo lo vi a ellos por primera vez en la misma sala, no en la sala de ensayos, sino ya en la José Félix Rivas en el año 2018. No recuerdo qué mes exactamente, algo me dice que fue como en junio, julio, por ahí, donde descubrí a la compañía. Estaba bajo tu dirección. Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Bueno, aquí seguimos trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora, bueno, dirigiendo este proyecto de Ubuntu Teresa Carreño. Exactamente, Ubuntu Teresa Carreño, que ese año, el 2018, fue el que empieza a formar parte de las compañías de Teresa Carreño, de la institución, entiendo, Alexander. Sí, nosotros tenemos una trayectoria de 23 años como, bueno, primero Tránsito, después AM Danza, y hicimos un taller montaje con la ayuda de Teresa Carreño que se llamó Ubuntu. Ese taller montaje participaron aproximadamente 60 personas. Y el resultado, bueno, gustó mucho el teatro. Nosotros siempre estuvimos buscando un espacio, se conversó con el teatro y empezamos a formar parte como una compañía estable de Teatro Teresa Carreño, que para nosotros fue un gran logro después de 23 años haber rodado por toda Caracas buscando espacio, y además que una compañía con esta característica sea parte oficial de un teatro tan importante como es el Teatro Teresa Carreño. Hablemos de esas características, ¿no? Porque el nombre habilidades mixtas, si bien es específico, también da lugar o sea, tiene cabida distinta a distintas opciones, ¿no? A distintas características, como tú bien has dicho, y me gustaría que lo definieras. Sí, bueno, particularmente, bueno, se llama es danza con personas con discapacidad, pero nosotros queremos cambiar ese concepto, porque creemos que la palabra personas con discapacidad siempre te encasilla ya como a un grupo específico, y nosotros creemos en las habilidades de todos. Entonces es danza de habilidades mixtas, donde participa un colectivo muy variado con diferentes habilidades, independientemente de su condición, que tenga parálisis cerebral, que tenga silla de ruedas, que sea síndrome de Down, que sea bailarín de ballet, que sea bailarín de danza contemporánea, que sea bailarín de nacionalista, o que sea bailarín de hip hop. Ahí lo que nos reunimos es para aprovechar las habilidades de cada uno y combinarlas y hacer nuestras obras, nuestros proyectos, lo que queramos en cada proyecto producir y investigar. Exactamente, esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención incluso desde aquella vez, desde los 2018, porque la filosofía es eso, más allá de la característica física de cada uno de los participantes, ¿no? También está la inspiración en cuanto a la manera de expresar la danza, ¿no? Como tú bien acabas de decir, puede ser clásica, puede ser contemporánea, puede ser nacionalista. Es decir, no hay un encasillamiento hacia una manera de ver o de practicar o de expresar la danza, y eso es uno de los principales atractivos también de la agrupación, Alexander. Sí, para nosotros la movilidad y danzar, independientemente de cada uno ya venga con un estilo, una formación académica o no académica, es un espacio para reencontrarnos y descubrir una manera diferente de moverse. Porque todos nos aprendemos de la posibilidad de movilidad del otro, porque no se puede destacar uno más que el otro, sino cómo nos engranamos para vernos en armonía como agrupación. Entonces es súper interesante, porque bueno, mucha gente tiene que primero, como es una compañera, impulsar también a los bailarines, pero también impulsarlos y dejar que ellos puedan desarrollar su propia capacidad de adaptación o mejorar sus propias habilidades. Entiendo. Vamos a remontarnos a hace 2 décadas, ¿no? Rumbo ya a los 25 años, Alexander.
comentamos, bueno, yo conozco el proyecto desde que se empezó a presentar en el Teresa Carreño, pero hablemos de esa génesis, ¿no? De esos primeros años en el cual surge esta inquietud de desarrollar este proyecto, de llevarlo a cabo, y cómo fue ese comienzo, es decir, dónde fueron esos primeros ensayos, cómo cómo se expresaba la idea para hacer esa convocatoria, para ganarse la confianza y atraer gente a formar parte de la compañía. Te cuento, bueno, a mí me invitaron a formar parte de una actividad con personas con discapacidad para sustituir a un bailarín. Y yo realmente fui a ver de qué se trataba, pero mi intención nunca era participar, porque además me era muy ajeno trabajar con un cuerpo diverso, ¿no? Una persona con discapacidad, porque siempre y cuando tú no tengas una persona con discapacidad en tu entorno, a veces tienes miedo porque no tienes las herramientas cómo tratarlo. Claro. Entonces, bueno, fui a este ensayo y al final no pude decir que no, sino como esa función era en 2 días, y yo, bueno, a participar, bueno, 2 días y termino y me voy. Y efectivamente hice la presentación y fui a despedirme como del grupo de personas que estaban en ese proyecto. Y uno de ellos me sacó una servilleta y con una servilleta me hizo una flor de papel. Por eso, gracias por estar con nosotros. Otro me regaló un bolígrafo, ¿no? Y yo creo que en ese momento me cambió la vida, porque bueno, el que no tiene la habilidad o la capacidad de adaptación soy yo, porque esta gente está muy abierta y además agradeciéndome que yo estuve con ellos. Y yo tenía como un temor de seguir con ellos. Y bueno, y de ese momento ya pasaron 25 años, donde finalmente fue que quedé en cargo de esa agrupación, que se llamaba Tránsito. Después, con varios estudios, hicimos un proyecto que se llamaba AM Danza, Compañía de Habilidades Mixtas, que lo llevo paralelamente con Ubuntu Teresa Carreño. Ok. Digamos, llevo en este momento las 2 compañías. Y ahí empezó este proceso, donde bueno, ensayamos en la universidad, en el Museo Jacobo Borges, ensayamos en la Plaza Bolívar, en la Casa de Cultura de Chacao, donde ahora está el mercado. Y bueno, y teníamos que ir jugando con los espacios que pudiéramos tener libres para ensayar y además que sean accesibles para nosotros. Porque lo otro es que me daban una sala en un piso 2 y bueno, no podía subir con 6 sillas de ruedas. Entonces bueno, fuimos experimentando y buscando espacios y nunca dejamos de trabajar. Y bueno, y logramos, creo que con trabajo y con reconocimiento, estar ahora donde estamos. ¿Dónde te formaste, Alexander? Hace 27 años, exactamente, ¿qué estabas haciendo antes de formar parte antes de esta invitación? Bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿De dónde venías? Fui bailarín de contemporáneo, empecé en la Universidad Central con Piso Rojo, tuve taller de danza de Caracas, después tuve el Instituto Superior de Danza, bailé con Angélica Escalona en Teja Danza, bailé con Danza Hoy, tuve un tiempo bailando afuera, estuve bailando fuera también. Y de regreso me encontré con esta invitación que me hicieron, pues, ¿no? Además, como estaban como un poco aburridos de lo que danza contemporánea. Y para mí fue una reconciliación con la danza, más que con la danza, con la humanidad, pues, ¿no? Porque además en la danza a veces tienen los egos de los bailarines, todos son mejores que el otro. Y aquí te encuentras una gente que tiene otras condiciones, pero además tiene unas ganas de expresarse. Y bueno, aquí estoy después de... ¿Cuántas personas forman la compañía en este momento? En este momento tenemos, como la compañía de Teresa Carreño, de plantilla oficial, creo que somos 5 personas. Pero para el montaje hay 17 bailarines, de los cuales son bailarines invitados. Y tenemos 2 músicos también de la orquesta Odila, que es una orquesta de Teresa. Ellos estuvieron aquí hace 6 meses, el instrumento latinoamericano. Bueno, siempre hacemos colaboraciones también con los grupos estables del teatro. Y ahora, me dice que son 5 fijos, ¿no? 5 de plantilla como tal, ¿no? ¿Cómo es el proceso para las invitaciones? Es decir, usted hace una convocatoria y hace una audición, o ya tienen vistos en distintos lugares a quienes podrían formar parte de un proyecto, de un espectáculo. Particularmente es la gente que está conmigo, o sea, que viene conmigo trabajando hace muchísimo tiempo, como Fabiola Cerga, que además es bailarina, es la productora también del equipo. Invito a otros bailarines que además con ellos hacemos como la llave para entre todos, porque es un trabajo colectivo, ¿no? Entre todos poder seguir adelante con el proyecto. Entonces, bueno, profesores de danza contemporánea, que además ya vienen con un recorrido, un bagaje en sus carreras, porque además es importante señalar que no podemos, en este tipo de danza, es muy difícil trabajar con bailarines nuevos. Entonces tienes que trabajar con gente que tenga mucha experiencia
Y lo puedo entender porque un chico que esté recién graduado quiere hacer 40 piruetas, ¿no? Y este no es un proceso para hacer 40 piruetas, este es un proceso para engranar sentimientos y situaciones de vida. Entonces es importante que la gente sea con mucha experiencia. Háblanos de después de la caída, de este espectáculo que van a presentar este fin de semana, y además que se ha convertido como una pieza clave para ustedes. Después de la caída es un trabajo de investigación que hicimos con todo el elenco de situaciones que todos hemos pasado, no solamente personas con discapacidad, todos en la vida tenemos momentos difíciles, dificultades, cuáles son las herramientas que usamos nosotros para superarlo. Entonces también, como veníamos también de la pandemia, bueno, que hubo momentos difíciles para todos, pero a empezar a investigar, la pandemia quedó atrás porque teníamos todos muchísimas cosas que contar de cómo hemos solucionado o superado eventos particulares de cada uno de la vida de nosotros. De ahí se hizo un trabajo escrito donde cada uno llevó ese trabajo al salón, hubieron varias lecturas y a partir de ahí cada uno fue investigando y transformando su lectura en movimiento, y de ahí se sacó el trabajo. O sea, que estamos hablando de un texto o de una confluencia de textos que vienen de ese momento de angustia, de cierta forma, que fue la pandemia, y también de inactividad, en cierta forma, porque estábamos todos encerrados, ¿no? Digamos que es un trabajo, digamos que es lo que hemos visto en algunas personas que han hecho algún cortometraje, ponte tú, sobre la pandemia, o sea, pero esto hecho movimiento. Digamos que ese proceso de reflexión que hubo durante esos 2 años, 2 años y medio, convertido en movimiento, Alexander. Sí, no, Humberto, quizás la pandemia también fue un momento para nosotros duro, creo que para claro. todos. Pero cuando empezamos a trabajarlo, la pandemia no fue el momento más duro para ninguno de nosotros. Claro. Entonces vienen muchas historias atrás de cada uno de ellos, que fue lo que se llevó al trabajo coreográfico, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la pandemia, nosotros, particularmente la pandemia, trabajamos muchísimo, porque, bueno, empezamos a trabajar por redes, hicimos muchas alianzas con mucha gente. Entonces, nosotros como emotivamente o de trabajo físico tuvimos mucho trabajo en pandemia, muchísimo, hicimos muchísimas cosas. Pero este trabajo, después de cada caída, viene mucho más adentro de la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. Que bueno, que también pasamos por la pandemia, pero es mucho, bueno, por lo menos tengo 2 chicos de parálisis cerebral que además no están interpretados, o sea, ellos tienen su historia que se la interpreta a sus madres, que son los que los conocen muy bien, y echan la historia desde muy niños, ¿no? O sea, todo lo que pasaron por las adaptaciones en los colegios, porque que tenga parálisis cerebral, pero están muy conscientes y son muy conscientes de lo que pasa, lo que siente, y las madres tienen la facilidad de poderlo llevar a papel. Entonces está la historia de ellos desde pequeños, pues, ¿no? Y esas son solamente las 2 historias que se van a contar con letras, con texto, porque todo lo demás está llevado a la danza. Claro, hay una parte en la que hay una parte que la danza empieza a comulgar con una parte oral, que uno de los chicos empieza a hablar, ¿no? de los límites, más allá de los límites, mientras una cosa que también me dio la atención es como que si hubiese todo estuviese muy cronometrado y sincronizado, mejor dicho, que hay una señora que expresa todo con el lenguaje de señas también, ¿no? Y siento que la manera en que se presenta es una manera está de una manera tan poderosamente estética y conmovedora, que siento que hace aún más poderosa la intención más allá del texto, ¿no? O sea, el texto está, pero es cómo ustedes comulgan y llevan eso después al lenguaje visual, por decirlo de alguna forma, que uno puede apreciar de la danza. Sí, no, fantástico, qué buena que tuviste esa apreciación. Sí, bueno, tenemos la intérprete, porque además, bueno, haciendo un trabajo de diversidad, de cuerpos diversos, es importante también que esos textos también lleguen a toda la audiencia, así que también las personas que necesitan traducción de lengua de señas puedan asistir y estar enteradas de lo que está pasando, ¿no? Porque a veces, bueno, si tienes una actividad como esta y no tienes la traducción, eso estaría fallando. Entonces tratamos de por todas las vías, que la comunicación pueda llegar para todos, que eso se trata también la filosofía del grupo.
¿Y cómo ha sido la lectura de otras compañías de danza con respecto a lo que ustedes están haciendo? Han hecho durante más de 2 décadas, Alexander. Es decir, ¿ha sido motivo de inspiración para que surjan proyectos similares quizás en otras regiones del país o incluso en otros países? ¿Cómo ha sido esa interacción? Bueno, particularmente, sí, no por nada, pero no somos como una de las compañías pioneras en toda la América Latina, donde, bueno, sí, tenemos un contacto con muchas compañías. Creo que casi en todos los países de América Latina hay compañías con estas características y siempre hemos sido como un referente para ellos. Entonces, eso es fantástico, bueno, porque en varios encuentros que hemos tenido salen las historias de cada uno. Fuimos como inspiración para su trabajo, sobre todo cuando vamos y damos talleres y dejamos como la semilla, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay trabajos que se van surgiendo a partir de allí. También aquí en Caracas o en Venezuela hemos hecho eso. Lo importante también, Humberto, es que durante este 25 años han pasado muchos bailarines, muchos profesionales, fotógrafos de todas las ramas, que estando en este proyecto le pierden el miedo a la discapacidad. Y entonces ya eso tiene una apertura para que ellos a su vez en sus proyectos personales tengan esa facilidad de no tener ese miedo y poder incluir a cualquier persona con su habilidad diferente a participar. Entonces ya eso es una cosa ganar y ganar, porque bueno, va a haber más oportunidades para todos. Y se presentan este fin de semana, Alexander, y ya estamos prácticamente terminando el primer semestre del año 2023. ¿Qué planes hay para el resto del año? Bueno, ahorita tenemos esta pieza, la presentamos también el Día Internacional de la Danza. Después la estamos postulando a un festival. Y una semana después que terminamos, después de cada caída, empezamos con un proyecto nuevo, donde tengo 2 coreógrafos invitados. Yo voy con una coreografía sobre violencia contra la mujer, de un dúo. Y tengo 2 bailarinas, Fabiola Cereda, que está conmigo hace muchísimo tiempo. Creo que 20 años conmigo, bueno, finalmente se atreve a hacer un ejercicio coreográfico. Entonces es súper importante también, porque ella a su vez de cómo ha evolucionado ella como bailarina, como productora, ahora atreverse a ser coreógrafa. Y bueno, además con todo el miedo que hay, porque bueno, por eso lo llamamos un ejercicio coreográfico, pero es interesante porque además sería como la primera persona con discapacidad en Venezuela que empieza a hacer coreografía. Entonces también es un logro que eso vaya pasando, porque además hay muchos coreógrafos con habilidades diferentes por el mundo entero que son muy buenos, pues, ¿no? en su planteamiento coreográfico. Entonces, bueno, esperemos que Fabiola sea una de esas mundialmente conocidas también. Y en tu caso, Alexander, este proyecto en los años recientes ha hecho que dejes a un lado tu trayectoria o tu desarrollo como bailarín y para enfocarte nada más en la dirección artística, o has podido, digamos, llevar los dos roles. Humberto, yo dejé de bailar hace mínimo 20 años. Yo no bailo, yo ahora dirijo. Hago la producción, hacemos de todo, pues, ¿no? Y yo dejé de bailar porque estando bailando junto con la agrupación, hace ya 20 años, a mí nadie me ensayaba, ¿no? Yo estaba ensayando los demás. Y cuando estaba bailando dentro de la pieza, yo me veía, era como pendiente que todo estuviera ocurriendo de buena manera. Entonces me veía en la escena no disfrutando bailar, sino corrigiéndolo. Dale para allá, vete para acá, ahora, no sé qué. Entonces no tenía sentido. Y además que nadie me ensayaba. Entonces yo no sé si lo estaba haciendo bien o no. Claro. Entonces, no tiene sentido que esté aquí como sufriéndolo y no disfrutándolo. Y ya, entonces lo dejé. ¿Qué tal fue esa decisión de dejarlo? Bien, bueno, la única que lo lamentó mucho fue mi madre, porque el ¿sí? resto la gente... No, bueno, chévere. O sea, yo no lo sufrí, me parece que era una decisión importante y estuvo bien, ¿no? Okay. ¿Cómo se dio la asociación, el vínculo con el Teresa Carreño? Bueno, con el Teresa Carreño habíamos trabajado ya varias veces usando los espacios de Teresa Carreño y presentando nuestro trabajo en la sala. Y entonces, bueno, el último año hicimos este gran taller que se llamó Ubuntu. Fue una convocatoria abierta que hicimos en todas las redes. Y llegaron aproximadamente 60 personas, ¿no? A estos talleres que hacíamos los domingos. Entonces, los domingos el Teresa Carreño era una diversidad. Y bueno, se hizo este taller, se presentó el resultado, gustó mucho dentro
de la directiva de teatro, que son la gente que nos prestaron los espacios. Y claro, pero nosotros teníamos que continuar trabajando, o sea, no podíamos parar con ese proceso. Y empezamos en conversación porque queríamos seguir desarrollando el trabajo en un espacio. Y Teresa Carreño nos brindó esa oportunidad, ya no como AM Danza, sino bueno, vamos, para que entren como elenco fijo de teatro. Vamos, y la pieza que presentamos se llama Ubuntu, y Ubuntu, la filosofía era perfecta para esta nueva iniciativa de teatro, y entonces se escogió ese nombre, Ubuntu Teresa Carreño, y entramos como planta fija. Y ahora tenemos ensayo, antes se llamaba los fines de semana, lo podemos hacer toda la semana. Entonces eso es una ventaja, porque además te da mucho más tiempo para crecer, para dedicarte, para profesionalizar la danza de habilidades mixtas, que no se vea como, bueno, vamos a ver los muchachos que están haciendo, pobrecitos, porque tienen alguna discapacidad, no, sino trabajar con dedicación te da también una buena calidad, un profesionalismo dentro de esta nueva tendencia de danza, que además existe en todas partes del mundo y muy profesional. Formar parte ya de la plantilla de una institución como el Teresa Carreño exige de alguna forma tener alguna pieza constante, es decir, tienen que tener 2 piezas por año, 1 pieza por año, o presentaciones por año. ¿Es eso, o hay mayor libertad y se ajusta más a los tiempos de cada compañía? Bueno, nosotros entramos, fue extraordinario, empezamos la primera temporada y nos entró la pandemia. Entonces, bueno, empezamos como reestructurando todo. El año pasado hicimos solamente una temporada con un taller de montaje, y ya este año tenemos programado 3 temporadas, que esta que estamos repitiendo, una de estreno y el taller de montaje. Pero también queremos hacer funciones fuera de la institución con Ubuntu. Por lo menos la semana pasada estuvimos en la bienvenida de los estudiantes de la Universidad Central de la Escuela de Humanidades con discapacidad, y estuvimos nosotros también presentes. Entonces, que tampoco se quede el trabajo, que nunca ha sido así, dentro del teatro. Del teatro, claro. Si no, bueno, si hay que llevarlo para un colegio, me parece que es importantísimo llevar estos trabajos a los colegios para sensibilizar a los niños y niñas y adolescentes, y no solamente con la parte de la danza, pues no, sino también llevando al especialista, que hablemos de los derechos humanos de las personas con discapacidad, o llevándonos cada uno de ellos llevando sus ayudas técnicas también, para que ellos sepan para qué sirve un bastón, qué es una discapacidad auditiva, o sea, toda la información que le podamos dar, pero llevándola a través del arte, para que también sea una forma más divertida y no sea tan estricto, ¿no? Entonces tenemos como este proyecto de llevar funciones a colegio con todas estas características. Por supuesto, buscando los colegios que tengan la adecuación para que nosotros podamos asistir, porque tampoco podemos, después de haber trabajado mucho, ir a llevar un espectáculo de danza donde tengamos que asistir a nuestros bailarines, porque le quitamos autonomía, pues, ¿no? Y sería como perder lo que hemos ganado, porque, bueno, si queremos también estar en todos lados, hay que exigir también que los espacios estén adecuados. No es fácil, pero hay que hacer la lucha, pues, ¿no? Cuando piensas, oye, ya son tantos años en la compañía, y haces esa reflexión, esa retrospectiva del camino andado, ¿cuál consideras tú que ha sido la mayor satisfacción de todo este tiempo, Alexander? Yo creo que cada montaje es satisfactorio. O sea, mira, cuando hicimos este taller Ubuntu, llegaron 60 personas con diversidad, y todos tenían miedo de todo, y habían personas que tenían las mismas condiciones. O sea, habían 4 o 5 sillas de ruedas, y llegaron las 4 chicas o 2 chicos, y todos con miedo porque además a veces toda la gente está muy encerrada en sus propios espacios. Y hay personas que a lo mejor por su característica no están acostumbrados al acercamiento físico. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros, que tampoco estamos al acercamiento físico con otras personas con una diversidad? Y a la tercera semana, que se llamó los domingos, yo creo que las 70 personas, si uno quería ir a comprar, no sé, un refresco un día de semana, todos queríamos ir con esa persona a comprar ese refresco. Entonces, además, cuando hacíamos una reunión, ya todos estábamos pendientes de dónde va a ser el espacio, dónde lo vamos a hacer, podemos ir todos, si no. Entonces ya eso para mí es satisfactorio, porque además tú empiezas a ver que además la gente empieza a notar que sí hay que adecuar espacio, y no te van a hacer una reunión donde te puedan invitar que no puedas ir. Entonces
ya ese pequeño cambio de las personas que existen me parece que es fantástico, y que crear esa semilla y que además cada uno de ellos replica esa información en sus comunidades, en sus grupos familiares, ¿no? Entonces ya eso es bastante, y cada proceso es lo mismo, y cada vez que viene gente nueva también es como lo que más me da satisfacción de que se lleve cada uno y que podamos seguir abriendo espacios donde todos podamos estar. En toda compañía, Alexander, bien sea de danza, de teatro, incluso en una agrupación musical como una orquesta, todo grupo, hay momentos de dicha y felicidad, y también momentos donde surge eso que llaman el síndrome del impostor, ¿no? Esa duda sobre lo que estoy haciendo, si lo hago bien, si lo hago mal, si soy bueno, no soy bueno. Y ahí, en cierta forma, también me imagino que los directores creativos o el equipo que está en producción no solamente es la persona que dirige y ensaya, sino también en cierta forma se convierte como una especie de guía, ¿no? ¿Cómo llevas también esa parte, ¿no? Humberto, mira, qué interesante, pero te cuento que particularmente no sufrimos de eso para nada. Ok. Pero para nada. Justo antes de terminar cada proyecto, conversamos, tenemos como un círculo para cerrar, antes de ir a la sala, pues, ¿no? Y la satisfacción que tenemos es el logro de cada uno de nosotros. Si nosotros después del último ensayo, cada uno está satisfecho, lo que pasa en la sala hay que disfrutarlo. Y si gusta o no gusta, lo hacemos con el mejor cariño y calidad que tenemos. Pero yo creo que cuando nosotros como equipo llevamos un buen trabajo en armonía a una sala, gusta. Entonces, pero ese miedo, si gusta o no gusta, particularmente no lo tengo, porque además es muy... O sea, ¿quién puede decir que tu trabajo puede ser bueno o puede ser malo? Pues, ¿no? Claro. O sea, no lo sé. O sea, yo no puedo juzgar el trabajo de nadie. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, nosotros sí salimos del último ensayo contentos todos los participantes ya hemos ganado, pues, y después si gusta, bueno, si gusta mucho mejor, ¿no? Porque nadie quiere que tu trabajo no guste, pero no es la preocupación que tiene que gustar, pero afortunadamente, Humberto, todos han gustado mucho. Qué bueno. Sí. ¿Qué ha sido, cuál consideras tú que ha sido el mayor reto en todos estos años, Alexander? Así que consideres, wow, se presentó esto y lo logramos. Bueno, todos, Humberto, todos. Bueno, este reto de Ubuntu, donde llegaron 70 personas, que además yo particularmente ando por la calle invitando a todo el mundo a que participe para que le pierda el miedo. Chévere, eso está súper bien. Entonces tengo a Fabiola, que es como la parte de... Fabiola, por lo que es tu mano derecha. Sí, bueno, tiene conmigo 20 años. Entonces, bueno, cuando ya empezamos este taller, que habían 45 personas, me dice, buenísimo, ya están 45 personas que no se conocen, que nosotros no conocemos, y es un reto para trabajar. Y le digo, bueno, está bien, somos 45, y a la semana siguiente llegan 2 o 3 más. Y dice, bueno, está bien que hay estos 3 más, pero ya, por favor, no nos queda más nadie. Yo creo que hasta 2 semanas antes de la función ya llegando gente nueva, y, o sea, a mí no le tengo miedo a eso, pues, ¿no? Sino yo sé que se puede sacar el trabajo. Entonces, bueno, eso me parece que ha sido lo más difícil, dejar de invitar a las personas que participen dentro del proyecto. Creo que es lo más difícil. Buenísimo, Alexander. ¿Algo que consideres importante y no hayamos mencionado estos minutos de conversación? Bueno, que nos acompañen y que cada uno de nosotros busque su llave para realizarse con lo que siente, para superar sus miedos o sus barreras. Nosotros en nuestro caso es la danza, pero hay muchas maneras, pues, ¿no? Que cada quien pueda encontrar su manera de buscarlo, el deporte, la música, el arte en todas sus tendencias, ¿no? Y no tener miedo a nada. O sea, todos tenemos posibilidades y todas son súper válidas. Y bueno, aquí estamos también nosotros para compartir nuestra experiencia y aprender de la experiencia de cada uno, porque además no tenemos la verdad absoluta de nada. O sea, nosotros, cada experiencia que llega, aprendemos también de cómo trabajar con una persona con otras características. Entonces siempre es una relación ganar y ganar. ¿Cuáles son las coordenadas de ustedes? Nuestras coordenadas son
las redes sociales, ¿no? AM Danza. En Instagram. En Instagram. Y muy pronto ya vamos a tener la cuenta de Ubuntu, que es Ubuntu Teresa Carreño también. Ok. También para no confundir, ¿no? qué trabajo estamos haciendo con la compañía oficial de Teresa Carreño, qué trabajo seguimos haciendo como AM Danza, ¿no? Y después en Facebook también tenemos por AM Danza, y también pronto va a tener su cuenta ya Ubuntu Teresa Carreño. Ya creo que la de Ubuntu está lista, ya está funcionando. Faltan detalles oficiales como logística de logos para arrancarla, pero esperemos que ya para la función de este fin de semana ya puedan lanzar oficialmente la página de Instagram de Ubuntu Teresa Carreño. Buenísimo, Alexander. Muchas gracias por esta conversación. Humberto, gracias a ti. Entonces los esperamos a todos este fin de semana. Eso fue todo por hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el 10 de abril del año 2023 en los estudios de Humano Derecho de Radio Estación por la emisora Melano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación de audio Héctor Meneses. Mis redes @HumbertoSam con M de música al final en Instagram y @HumbertoSánchez en Twitter. Nos vemos.